La Carta Apostólica del Papa Benedicto XIV, in postremo, y el Canon 953. Del 20 de octubre de 1756. La Carta Apostólica del Papa Benedicto XIV, in postremo, que es citada como una fuente del C953, merece especial atención, ya que, de modo exclusivo y fuera de la figura canónica de la concesión del oficio episcopal, contempla el poder de consagrar los obispos como derecho del romano pontífice e invoca la vetus disciplina providendi episcopatibus per apostolicam sedem. La carta, en su totalidad, trata de la consagración episcopal de un tal Carlos, que habiendo sido ordenado diácono y sacerdote por el Papa Benedicto XIII, debía ser ordenado obispo por el romano pontífice u otro obispo con la delegación del mismo 25. El Papa Benedicto XIV, abocándose este poder de ordenar como obispos a los que habían recibido las órdenes menores o el diaconado o el presbiterado del sumo pontífice, alega argumentos jurídicos y teológicos que fundamentan esta disposición canónica 26. Pero al final afirma, con toda su autoridad, que en el romano pontífice reside el derecho de consagrar todos los obispos o constituir delegados para consagrar. El poder de conceder el oficio episcopal reside en el Papa, y si, por concordatos u otros privilegios, la designación de la persona compete a otro sujeto legítimo, el Papa tiene reservado el poder de confirmar la elección y el derecho de consagrar al elegido. Por consiguiente, con la explícita reserva pontificia de la facultad de la provisión del oficio episcopal, corresponde también a él la facultad de consagrar los obispos. El Papa Benedicto XIV afirma que en los tiempos anteriores la consagración del obispo pertenecía a su metropolitano, pero a consecuencia de graves conflictos se restituye la antigua disciplina, providendi episcopatibus per apostolicam sedem. El Papa Benedicto XIV, a modo de ejemplo, menciona algunos casos de abusos de este poder por parte de los metropolitanos. Hay que subrayar lo que dice la misma carta in postremo del Papa Benedicto XIV, al afirmar que con las reservas pontificias del nombramiento de los obispos se recupera el derecho de consagración episcopal y de esta manera se restituye la antigua disciplina, restitutaque veteri disciplina, providendi episcopatibus per apostolicam sedem, de las consagraciones episcopales celebradas por el mismo Papa. Tratando de discernir las facultades del romano pontífice en materia de constitución de oficios, el mismo Papa, hablando de la consagración de los obispos, afirma que la reserva pontificia de concesión del oficio episcopal es la causa inmediata de la reserva pontificia de la misma consagración. La disciplina canónica acerca de la consagración episcopal enseñada en la Carta Apostólica del Papa Benedicto XIV, in postremo, se fundamenta en la doctrina de dos comentaristas del Corpus Iuris Canonici citados por el Papa, a saber Egetellez y F. Smier, y se refleja también en la ley litúrgica. La doctrina y la ley litúrgica afirman lo mismo: la reserva del nombramiento de los obispos origina la reserva del poder de su consagración, de modo que compete exclusivamente a los obispos de Roma consagrar los obispos de toda la Iglesia. En la práctica, que también regula la Constitución in postremo, el Papa celebra en pocos casos la liturgia de la consagración episcopal, en la mayoría de ellos delega la facultad de la consagración de un obispo. En la misma carta regula el trámite para delegar la facultad de consagrar, por medio del mandatum de consecrando. El Papa Benedicto XIV, refiriéndose a la praxis del Papa Benedicto XIII, 1724 a 1730, cambia el modo de delegar la ejecución de la consagración episcopal. Benedicto XIII, para no dañar el derecho de los metropolitanos a consagrar a los obispos sufragáneos de su provincia, dirigía el mandatum de consecrando al mismo metropolitano, que en caso de impedimento podía subdelegar la facultad de consagrar. En el supuesto de consagración de un metropolitano, el mandato de consagrar se dirigía al obispo sufragáneo más antiguo, con la facultad añadida de poder nombrar a otro para sustituirlo si se viera impedido. Pero, debido a las múltiples reclamaciones y apelaciones contra los abusos de los metropolitanos, el Papa Benedicto XIV vuelve a la antigua praxis de conferir el mandato pontificio al mismo obispo electu, que elige a su consagrante, mandatum de consecrando ad ilium dirigitur episcopum, quem sibi consecrandus elegit, 36. La carta señala algunas preferencias. Si la consagración se administra en Roma y el consagrando tiene la facultad de elegir al consagrante, ha de elegir en primer lugar a un cardenal, consagrado obispo, o a uno de los 4 patriarcas residentes en Roma, a saber de Constantinopla, Alejandría, Antioquia o Jerusalén. Si ellos por justa causa se negasen, el consagrando puede acudir a cualquier otro arzobispo u obispo. En este último caso, si está presente en Roma su propio metropolitano, el electo, ha de elegirlo a él. El Papa, teniendo el poder de nombrar los obispos o confirmar las personas legítimamente designadas a este oficio, en cada caso goza de la exclusiva facultad de consagrar los nuevos obispos o delegarla. La Carta Apostólica in postremo no dice nada de las supuestas penas canónicas en las cuales incurriría quien violase la ley de la reserva pontificia de la consagración episcopal. 4. Respuesta de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide de 30 de diciembre de 1781. En esta respuesta auténtica la congregación se hila al paso de una duda acerca de la consagración de un obispo de Pekín sin haber recibido previamente las letras apostólicas, pero teniendo una noticia cierta y auténtica de que habían sido emitidas y transmitidas. Esta situación les plantea la pregunta de si esta consagración fue realizada válida y lícitamente. La respuesta es: consecración el min casu es illegitimam. Esta respuesta auténtica de la congregación aclara que tenerla noticia certa et auténtica no necesariamente tiene que ser lo mismo que
Tener en las manos las letras apostólicas con la delegación para consagrar. Se habla de la certa et auténtica noticia de la expedición y transmisión del mandato de la consagración, o sea, no solamente de la concesión de los poderes para celebrar la consagración, sino también de la cierta y auténtica noticia del envío de las letras apostólicas. No sabemos si se trata de las bulas de provisión del oficio o solamente del mandato pontificio de consagración, pero teniendo en cuenta la particularidad del país, podemos suponer que se trata de ambas cosas. Queda la pregunta acerca del modo lícito de la transmisión de las letras apostólicas para que la noticia sea cierta et auténtica. De una respuesta auténtica de la Santa Sede consta que en la concesión de la dispensa matrimonial no es válida la noticia transmitida por telégrafo. El mismo criterio podría aplicarse a la transmisión de las letras apostólicas de concesión del oficio episcopal, por lo que podemos concluir que los medios lícitos podrían ser el correo, la entrega personal o por medio de emisarios u otros legados pontificios. Codicis Iuris Canonici Fontes, Cardenal Gasparri, volumen 7 número 442. Código de Derecho Canónico 1917. Canon 953. La consagración de los obispos está reservada al romano pontífice, de tal manera que no se permite a ningún obispo consagrar como obispo a nadie a menos que primero hubiera tenido la certeza de tener un mandato del Papa. Canon 2370. Un obispo que consagra a otro obispo, y los obispos que asisten, o los sacerdotes que asisten a los obispos, al consagrante y al obispo recién consagrado, que hayan hecho la consagración sin mandato apostólico en violación del Canon 953, están todos suspendidos automáticamente, y excomulgados, hasta que la sede apostólica los haya relevado de la pena.